Hola, ¿cómo están? En este video tutorial les voy a explicar acerca del método del trapecio en MATLAB. Bueno, en este instante yo ya tengo resuelto un script con el método del trapecio, lo abrimos y les voy a explicar línea por línea lo que significa cada comando que yo he ingresado para que corra mi script. Bueno, en la primera línea tenemos clc, que lo que hace es limpiar mi comando de Windows. En la segunda línea tengo el fprintf, que significa que vamos a ingresar un título en nuestra pantalla. Entonces en este caso yo voy a poner cálculo del área por el método del trapecio. Se pone entre comillas siempre para que nos refleje el título. ¿Por qué tengo aquí este backslash t? Este backslash t lo que hace es que yo centre mi título para que me salga en la parte centro de la pantalla y no en la parte izquierda. Y el backslash n para darle un enter después de haber ingresado mi título. Entonces yo coloco el punto y coma para decir que hasta ahí termina mi orden de fprintf. Del punto número 3 al punto número 6 voy a ingresar lo que son variables. Entonces yo aquí tengo mi variable f, b, a y n. Voy a ingresar la función input, que input significa que yo voy a ingresar un valor a mi variable f. Entonces abro paréntesis, voy a poner entre comillas simples, ingrese la función f de x. Doy mi backslash n para que me dé un enter, mi función f de x. Voy a hacer una coma y voy a poner esta S entre comillas simples. ¿Por qué pongo yo esta S entre comillas simples? Lo que va a hacer esto es que al momento de que yo coloque mi función, yo la puedo ingresar de una manera normal. Ejemplo, si mi función es 1 sobre x al cuadrado, yo ingreso solamente 1 sobre x al cuadrado. Si ustedes no ponen esta S entre comillas simples, les va a salir error y tienen que ingresar la función entre comillas. Por eso colocamos estas comillas simples, una S. Punto y coma y voy a mi siguiente. B igual input, lo mismo, entre comillas simples, ingrese el límite superior de la integral, un backslash n y mi comilla simple. En el segundo punto, ingrese el límite inferior de la integral, entre comillas simple con mi backslash n para ingresar. Entonces con este input yo ingreso mis datos. Y la n lo mismo, ingrese el número de intervalos, backslash n, entre comillas simple. Y todo con punto y coma. Bueno, separo una línea y empiezo con mi línea número 8. Tengo aquí h. Esta es mi función inline. ¿Qué hace inline? Lo que hace es que yo puedo ingresar una función de manera lineal. Entonces yo tengo que h va a ser igual a b menos a sobre n. Este h b menos a sobre n nos va a servir para calcular nuestro método del trapecio. Pondré mi punto y coma y voy a poner que g, que va a ser mi función, voy a ingresar un inline de f. Entonces todo lo que yo ponga en g va a reemplazar f. Punto y coma y voy a ingresar en mi línea número 9 s igual a 0. ¿Qué hace este s igual a 0? Mi s va a ser una base de almacenamiento de los datos. Entonces lo que yo calcule en mi línea 13 se va a almacenar en s igual a 0. Entonces voy a empezar como base 0 y va a ir de 1 en 1 hasta n veces que yo vaya a ingresar. Entonces esta S yo la coloco antes de poner mi ciclo para que pueda almacenar todos los datos que yo voy a ingresar. Entonces en mi punto número 10 voy a colocar hold on. ¿Qué hace este hold on? Este hold on es para mi gráfica, para yo mantener abierta mi gráfica, para que todo lo que yo ingrese a partir de aquí se me ingrese como gráfica. Bueno, en mi línea número 11 ingreso mi condicional for. Entonces for, voy a ir con i, va a ser igual a 1 y va a llegar hasta n veces. ¿Qué significa? Que yo voy a empezar en 1 y voy a llegar a las n veces que yo necesito. Aquí no coloco punto y coma porque yo no acabo todavía mi orden. Entonces yo sigo en la línea número 13. Tengo que s, ahora como ya les dije, aquí está el almacenamiento, es igual a 0, entonces yo ingreso mi fórmula del método del trapecio, que me dice que s va a ser igual a h sobre 2 multiplicado a g, que va a multiplicar a más y menos 1. Esta letra i se va a reemplazar con mi i de acá, que va a empezar en 1 y va a ir de 1 a 1 de acuerdo al número de intervalos que yo haya ingresado. Entonces esto multiplicó por h y voy a sumar mi segunda función, que va a ser g a más i, lo que se me va a reemplazar en i, por h.
cierro paréntesis y pongo más S. ¿Para qué este más S? Porque en caso de que mi función se haga 0, el resultado entonces va a ser 0. Y así ya no me coloca como error. Esta es la fórmula que se utiliza para el método del trapecio. Listo. En mi línea número 15 yo voy a ingresar un mensaje de pantalla que va a ser f'F, paréntesis, entre comillas simples, el área aproximada es 2 puntos. Doy un espacio y voy a poner este porcentaje 10.15 F. ¿Qué significa este porcentaje 10.15 F? Me va a decir que el número de decimales para mi izquierda va a ser máximo de 10 y mi número de decimales a la derecha después del punto va a ser de 15 de mi respuesta F. Entonces doy \n, significa doble enter, coma S, la S que se me va a reemplazar de aquí. Entonces punto y coma, y si ya no necesito más, aquí se acaba mi ciclo, pongo un end. El end cierra mi ciclo for. Entonces dejo un espacio y voy a empezar en mi línea 19 con x1 y1. De la línea 19 a la 25 van a ser gráficos. Este es mi gráfico. Entonces yo pongo que x1 va a ser igual a linspace abn. ¿Qué es esta función linspace? Esta función linspace lo que hace es darme un vector de tiempos. Entonces en este vector de tiempos va a ser A hasta B con n. Entonces yo coloco punto y coma. Aquí en el linspace la mayor parte de las veces se colocan números. Ejemplo 1, 100. En mi línea número 20 voy a marcar lo que es mi y1 en mi gráfica con la función subs. Sub se utiliza para reemplazar, hacer el reemplazo de funciones. Ejemplo f, x1. Entonces x1 se me va a reemplazar en f. Ya. En la línea número 21 voy a utilizar el bar que me va a demostrar barras en mi gráfica. Entonces yo voy a indicar que me dé las barras de tanto como x1 como de y1. Entonces pongo xLabel, que es el título de mi eje de las x. Yo en este caso le voy a poner mi título entre comillas simples, eje de las x. Y el label, que se llame eje de las y. Y mi título general del gráfico va a ser método del trapecio. Como ven aquí, entre comillas simples, pongo color, coma, entre comillas simples, que voy a ingresar un color, coma, B, que va a ser mi color black en este caso. En la línea número 25, el plot, que va a ser mi gráfica, que va a ser x1, y1, este red va a ser el color y este line width va a ser el grosor de mi línea. Prácticamente aquí en esta línea 25 yo lo que voy a dar es mi línea de tendencia. Va a ser el grosor número 3. Y eso es todo lo que es el script del método del trapecio. Entonces en este momento vamos a dar correr. Como ven, se corre de una mejor manera. No ha habido problema. Como les indiqué, cálculo del área por el método del trapecio. El \t lo que lo hizo es centrármelo. Le di un \n para que al momento que yo ingrese la función f de x, ingrese la función tranquilamente. Di un \n para que me dé un enter en f de x, como ven aquí. Entonces yo voy a poner mi función que va a ser 1 sobre x al cuadrado. Doy enter y me dice ingrese el límite superior de la integral. Como ven, lo que vale b. Entonces yo voy a poner mi límite superior de 2, mi límite inferior de 1 y el número de intervalos de 5. Entonces me calcula, me da las áreas aproximadas de cada uno de estos cuadrados y me sale que ese es igual a 0. ¿Por qué? Porque eso va a empezar desde 0 para llevar mi gráfica de tendencia, como pueden ver aquí. Entonces me sale el área aproximada del primero, del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto gráfico. Y aquí están las tablas. Como vieron, está en barras. Como yo ingresé aquí en la línea número 21, está bar de x1 y y1.